Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de patología. En esta tarde pues vamos a analizar algunas palabras básicas para entender algunos comportamientos de los tejidos y de las células que vamos a analizar durante el resto de las clases de patología. Les recuerdo que el grupo de WhatsApp es para recibir las dudas que tengan sobre los diferentes videos. Todas las dudas las voy a acumular y vamos a hacer un video para resolver dichas dudas los días viernes, ¿sí? No se va a responder precisamente la duda a través del canal de WhatsApp, sino en un video aparte para aclararles las dudas que tengan. En cuanto al glosario, pues algunas palabras ya las hemos oído antes, otras son de uso muy común, pero algunas van a tener particular importancia. En el caso de esas palabras que requieren más importancia que el resto, tenemos la palabra hiperplasia. Sí, vamos a ver hiperplasia, metaplasia, displasia, hipertrofia, hipoplasia. Cada una tiene diferentes connotaciones y nos van a ayudar a entender la naturaleza de algunos fenómenos que vamos a encontrar en la patología morfológica que vamos a analizar más adelante. Entonces, primero tenemos el crecimiento, un fenómeno común a todas las células del organismo. Todas las células van a sufrir este fenómeno de crecimiento. Estas células, por ende, si las células lo pueden sufrir, también los tejidos son capaces de sufrir este fenómeno. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que el crecimiento es la capacidad de un tejido de aumentar el número de células y de su sustancia intercelular. Porque, pues, si recuerdan, cuando estuvimos hablando de los epitelios, mencionábamos que en los epitelios no había mucha sustancia entre las células, o sea, no hay sustancia intercelular. No así para el tejido óseo, para las células del hueso, que sí tienen bastante sustancia entre ellas, o los cartílagos, que también tienen bastante sustancia entre ellas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a notar que el crecimiento del tejido epitelial pues va a ser porque vamos a incrementar en ese tejido el número de células que se encuentran en él. Entonces el crecimiento es un fenómeno meramente cuantitativo. Luego tenemos la regeneración. La regeneración es la capacidad que tienen las células de sustituir unas células en un tejido por otras que tengan más o menos la misma función. Luego tenemos a la hiperplasia, uno de los que ya nos va a ser más importantes. En el caso de la hiperplasia, este va a ser un aumento en el número de las células en respuesta al aumento del uso de un órgano. En el esquema lo podemos ver como el apartado con el inciso A, ¿sí? Tenemos primeramente un grupo de células y posteriormente tenemos ese mismo grupo de células de la misma forma, pero que ya han aumentado el número que corresponde a ese tejido. Normalmente esto sucede cuando el tejido se somete a un uso excesivo o un uso pues más frecuente de lo común, por lo cual se incrementa la necesidad de que haya más células en el tejido. También puede haber una displasia, una hipertrofia. En la hipertrofia las células, igual por un uso incrementado del órgano, no se incrementan en número, sino se incrementan en tamaño. Eso es particularmente cierto para los miocitos, las células musculares, que entre más se utilizan, pues más se hipertrofian, crecen de tamaño para incrementar su capacidad contráctil y así incrementar su fuerza muscular. Luego en el inciso B, aquí abajo, tenemos igual un grupo de células y estas, si se fijan, ahora son de un tamaño mucho menor. En este caso va a ser una hipotrofia. En el caso de la hipotrofia, pues estamos viendo, es lo contrario a la hipertrofia que teníamos aquí arriba encerrado en verde. En la hipertrofia las células se incrementan de tamaño, en la hipotrofia pues disminuyen su tamaño, ¿sí?
Y los incisos D y E se refieren a el fenómeno de la apoptosis, en la cual vemos una destrucción de las células, ¿sí? Ya sea que vaya a ser gradualmente o vaya a ser súbitamente. La apoptosis va a ser un término que se refiere a la muerte celular programada. Todo esto aunado a su comprensión del ciclo reproductivo de las células nos va a ayudar a entender cómo se originan algunos fenómenos malignos, tales como los cánceres. Por último, en el apartado C, donde el diagrama C que se observa aquí, marcado en morado, vemos igual un tejido celular y vemos cómo hay menos células. Esto sería una hipoplasia. Si la hiperplasia es el incremento en el número de células, pues su contrario, su antónimo, va a ser la hipoplasia, ¿sí? Entonces va a haber menor cantidad de células, ¿sí? Entonces aquí tenemos ahora la hipertrofia, es el aumento en el tamaño de las células de los órganos debido a su uso. Esta hipertrofia, como les dije, pues la observamos de este lado, ¿sí? Luego tenemos la atrofia, es la disminución del volumen celular. La disminución del volumen celular por falta de uso. Entonces tenemos en verde la hipertrofia, perdón, en verde, la hipertrofia, y en morado aquí tenemos la atrofia. La involución o hipoplasia pues va a ser la disminución en el número de células, ¿sí? Involución o hipoplasia, aquí lo vamos a ver, las células hipoplásicas. Luego pues la necrosis es la muerte celular, y de este término necrosis se deriva la otra, que es la apoptosis. Esta apoptosis es una muerte celular que se encuentra ya programada. Entonces muchas de las células del cuerpo ya tienen escrito en su código genético cuánto debe de durar su ciclo de vida. Entonces cuántas veces se van a reproducir en ese tiempo y en qué momento va a empezar el cese de las funciones celulares para llegar a la muerte. Y se han destruido esas células. A veces algunas partes de los componentes de estas células se aprovechan para generar otras, ¿sí? En algunas ocasiones es gradual, en otras ocasiones simplemente sucede. Hay veces que no se reforma ni siquiera necrosis, como por ejemplo en el caso de lo que son los eritrocitos, que les mencionaba, tienen forma de disco bicóncavo. Estos eritrocitos, por ejemplo, cuando cumplen su periodo de vida por aproximadamente de 90 días, su membrana pierde elasticidad. Tienen que ser muy elásticos y flexibles porque en su recorrido por las vías circulatorias pasan por vasos sanguíneos muy pequeños, entonces tienen que pasar a través de ellos y sufren compresiones. Si no fueran flexibles, pues se perdería la estructura de la membrana y se reventaría el eritrocito. Cuando se cumplen estos 90 días, ¿sí? Aproximadamente, repito, estos van a pasar por un lugar que va a ser el vaso. En el vaso va a estar compuesto por una gran cantidad de vasos de pequeño calibre o capilares. Entonces ahí los eritrocitos viejos, por decirlo de alguna forma, pasan, no son capaces de disminuir o de flexibilizar su membrana a través de sus vasos de pequeño calibre, y su membrana se destruye y por tanto se destruye el eritrocito. Y las sustancias que liberan, ¿sí? Pues pueden liberar hemoglobina, por ejemplo, hierro y otras sustancias que el mismo vaso procesa y reutiliza principalmente en la formación de la siguiente generación de eritrocitos. El siguiente concepto pues es el de la degeneración. En el caso de la degeneración, pues lo podemos aplicar al esquema de que viene aquí. ¿Sí? Primero tenemos unas células normales, luego tenemos unas células que se están
degenerando, que ya se ven medio raras, que ya no cumplen con su función, y esto acaba en necrosis y la desaparición total de esas células. Nos faltan otros tantos temas, que es la metaplasia, que sería la transformación de un tejido ya maduro funcional en otro. Sí, este sería un ejemplo. Sería, por decirlo algo, en los fumadores. ¿Sí? En los fumadores hay una constante agresión a la mucosa de la vía respiratoria. Esto es pues por la inhalación del humo de tabaco, que contiene varias sustancias tóxicas y que a la vez produce una situación de inflamación crónica en la vía respiratoria, lo que obliga a las células a cambiar su tipo de epitelio para defenderse, convirtiéndose en un epitelio que pueda proteger de mejor manera la vía respiratoria. Otro ejemplo es en el caso del esófago. En el caso del esófago, este esófago, por ejemplo, en los pacientes que tienen reflujo, que más adelante veremos el reflujo, tienen en el tercio inferior del esófago un epitelio cilíndrico ciliado. Si este epitelio cilíndrico ciliado, si se ve agredido constantemente por el ácido gástrico en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, esto pues nos va a generar que este epitelio cilíndrico cambie de ser un epitelio cilíndrico a un epitelio plano simple, ¿sí? A veces hasta queratinizado, con la intención de resistir el ácido. El asunto o el problema es que esta metaplasia nos puede generar a la larga una neoplasia, ¿sí? Que sería el crecimiento de un tejido nuevo en una zona que no corresponde. ¿Sí? Por eso es el prefijo neos de nuevo, plasia de lugar, que vienen a ser pues los cánceres, ¿sí? Esos son las neoplasias. Tenemos otro concepto dentro de estas plasias, como la metaplasia, la hiperplasia y la neoplasia, que es la displasia. En el caso de la displasia, lo que tenemos es que en un epitelio de un tipo aparecen de repente células de otro tipo de epitelio. No es igual que la metaplasia, ¿sí? Y no es lo mismo, ya que en la metaplasia hay una transformación total del epitelio. En este caso tenemos un epitelio y de repente aparece una célula de otro tejido que no debería de estar ahí. Las displasias normalmente lo que hacen es avisarnos de que puede generarse un cáncer. Un ejemplo clásico de displasia que después se convierte en metaplasia es el esófago de Barrett. En el esófago de Barrett lo que observamos es precisamente el fenómeno que mencioné con anterioridad cuando hablamos de la metaplasia, en el cual el epitelio cilíndrico ciliado del tercio inferior del esófago se convierte de un epitelio plano simple, de un epitelio cilíndrico ciliado a un epitelio plano simple, o a veces incluso puede llegar a tener formaciones de queratina. Esto es considerado una lesión de tipo premaligno. Eso quiere decir que si de seguir la lesión al esófago, pues se va a generar un cáncer de esófago. Y obviamente pues todo lo que conlleva que se forme un cáncer de esófago. Esto nos puede generar una patología, principalmente en el esófago, pues obstructiva. El asunto con las células cancerosas o lo que las hace malignas o peligrosas para el organismo es que primero no tienen controles celulares genéticos, en el sentido de que no tienen programada una apoptosis, ¿sí? Teóricamente podríamos decir que una célula cancerígena es una célula que podríamos decir que es inmortal, no muere por métodos naturales. Y otra se desarrolla de forma descontrolada. ¿Sí? Va a estarse reproduciendo constantemente. Además, ese proceso y esas células mal formadas de las neoplasias, de los cánceres, gastan una gran cantidad de energía, provocando pues que el organismo entre en metabolismo negativo y se dé el fenómeno ese en el cual nuestro paciente pierde peso. ¿Sí?
Y además pues pueden generar descontrol o alterar las funciones corpóreas, dependiendo del tejido que origine a las células. Entonces, por ejemplo, podemos tener un tumor que aparte de que está obstruyendo una parte del cuerpo, secreta hormonas o secreta sustancias, sacando a nuestro paciente de su homeostasis. Una cosa más es de que las células cancerosas poseen la capacidad de migrar de un tejido a otro, lo cual pues nos complica porque va a generar tumores en otras regiones del cuerpo a distancia del punto original. Este fenómeno se conoce como metástasis. Sí, la metástasis es ese fenómeno en el cual esas células cancerosas van a encontrarse en lugares lejanos o distantes al punto donde se encuentra el tumor primario o se formó el tumor en primer lugar. Esta metástasis normalmente en un paciente diagnosticado tiende a ser un dato de que está muy avanzada la enfermedad y pues normalmente genera ya problemas de índole catastrófico en nuestro paciente. Existen varias vías de metástasis. Una de ellas es la vía por contigüidad. En la vía por contigüidad, el cáncer o las células malignas se van a invadir los tejidos circundantes, todo lo que está alrededor de nuestro tejido afectado. ¿Sí? Entonces, por contigüidad, o sea, va a afectar al vecino. La número 2 sería la vía hematógena. Como su nombre lo dice, la vía hematógena va a ser a través de la sangre. Entonces las células cancerígenas o células malignas van a viajar a través de la sangre a puntos distantes del organismo, ¿sí? Provocando formaciones tumorales en otras regiones que van a incrementar todavía más los problemas de nuestro paciente. Y tenemos una tercera vía que es la vía linfática, ¿sí? También una vía muy común en la cual pues las células malignas van a viajar de un punto a otro a partir de los vasos linfáticos. Esto es particularmente cierto, por ejemplo, en los cánceres de mama, donde estas células malignas que están en la mama van a viajar hacia los ganglios linfáticos de la axila y de ahí pueden viajar a otras partes del cuerpo. En este caso existe otro término que sería el ganglio centinela. El ganglio centinela es el primer ganglio que encontramos con datos de metástasis y es el más cercano al punto donde encontramos el tumor primario. También dentro de las clasificaciones de los tumores y de los cánceres, un paciente que presenta un ganglio linfático ya afectado está en un estadio avanzado y pues es un tratamiento un poco más complicado de llevar a cabo. El hecho de que encontremos los ganglios es menos grave que encontremos las metástasis a distancia. Los puntos a donde migran estas células con más frecuencia varían de una patología a otra, no todos es el mismo. Entonces, por ejemplo, en el cáncer de mama a veces es común que migren a la axila, vía linfática, que migren al pulmón y a otras regiones cercanas. En el cáncer de colon, por ejemplo, es muy típico que migre por vía hematógena hacia el hígado, ¿sí? Y así cada uno de los cánceres tiene diferentes zonas de migración. Por lo pronto aquí terminaríamos la clase. Continuamos mañana con las generalidades de los epitelios que estábamos revisando.